Creo sinceramente que debe haber pocas personas en la Argentina con la autoridad moral y con la capacidad intelectual para analizar en profundidad lo que está pasando en estos momentos. Y esta es la pregunta que le hago a Santiago Kovadlov, además de agradecerle su presencia. No, al ¿Qué es lo que está en juego de todo lo que hemos hablado aquí, de todo lo que tiene que ver con lo que se ha hablado informativamente, pero desde lo profundo de la reflexión? ¿Qué está en juego, Santiago? Al menos para mí, te diría que lo que está en juego es si el porvenir de la Argentina incluye o no incluye el conocimiento de la verdad de nuestro pasado. Si lo incluye o no lo incluye. Si el silencio se cierra sobre esta causa no abierta, la Argentina podrá prosperar en muchos órdenes, en órdenes materiales, podrán traer inversiones, la justicia podrá respaldar la seguridad de las inversiones. Pero la mayor deuda moral que nuestro país tiene consigo mismo en términos de un porvenir distinto es saber si está decidida a saber y a hacer saber que aquí los homicidas hasta hoy triunfaron y han profanado la tumba de 85 muertos de la AMIA con su silencio. Eso es lo que está aquí en porvenir. Nuestro presidente viaja por el mundo y persuade al mundo de la necesidad de que comprendan que el nuestro es un país que va a garantizar mediante la ley el cumplimiento de los compromisos internacionales. Tenemos que garantizarle al mundo que somos capaces de conocer la verdad de nuestros peores crímenes. Y el peor de nuestros crímenes en esta transición del autoritarismo a la democracia del 83 hasta hoy es el asesinato de un fiscal que trató de comprometer en su investigación a los que encubrieron a los criminales que atentaron contra la AMIA y la Embajada de Israel. Si no se gana la confianza del mundo para hacer saber que somos capaces de conocer nuestra propia verdad, podremos prosperar en muchos órdenes, pero seremos un país espectral porque ha renunciado a la ética. Esa es la cuestión de fondo de la Argentina contemporánea. Muchos países han prosperado en el orden material sin aclarar crímenes que tuvieron lugar en su suelo durante mucho tiempo. Los Estados Unidos, por ejemplo, con respecto al asesinato del presidente Kennedy. ¿Es posible vivir sin conocer la verdad y homologando la justicia a la prosperidad material? Sí, señor, es posible. La pregunta de fondo es, ¿dónde queda la dignidad de una nación cuando su desarrollo está basado en el encubrimiento de la verdad y en el encubrimiento del terrorismo? La Argentina tiene que decidir algo fundamental. Si la palabra cambiemos involucra una transformación ética, no solo política en el orden económico, en el orden del desarrollo, sino saber lo que sabemos, lograr que nuestros muertos descansen en paz porque nos hemos reconciliado con la ética. Es posible vivir sin hacerlo, insisto, es posible vivir sin hacerlo. Hay una complicidad general con la vida cotidiana que induce a darle la espalda a las tragedias. Pero hay también en nuestro país figuras que no solo sostienen la memoria de lo que pasó, sino la comprensión profunda de que una nación puede crecer en consonancia con la ética, reconciliándola con la política, o a expensas de la ética, prostituyendo la política. Santiago, vos lo que planteás además es una batalla, me parece, ¿no? Cultural muy importante, porque venimos de 12 años de un gobierno para el cual la verdad y la libertad no eran valores a defender, no eran valores importantes de una democracia, una república, de la vida en sociedad. Si se trata de completar la transición del autoritarismo a la democracia, transición que ha quedado inconclusa hasta el día de hoy, porque la República ha sufrido toda clase de menoscabo, si se trata de completar esa transición, esta es la cuestión que va a decidir el porvenir del cumplimiento pleno del pasaje. Porque de lo contrario, nuestra cultura va a ser la cultura de la negación, de la autosuficiencia nacida de la suma y de la resta de los negocios. Claro. Pero ¿cuántas vidas muertas hay que sumar para tener idea de lo que es un delito ético? ¿Cuántas muertes más hacen falta? Este es un país tanático. Aquí se mata para alcanzar el poder. Pero también hay hombres y mujeres que están absolutamente decididos a poner su vida en juego para que la mentira no prospere. Y nosotros tenemos que apoyar a esa gente.
está en juego la calidad de futuro ético de la nación, no del mero desarrollo. Me parece muy bien e imprescindible que los empresarios que traen capital tengan garantías, pero yo le quiero decir a mi pueblo y al presidente de la República que si no reconciliamos nuestra práctica de la política con el conocimiento pleno de nuestra verdad pasada, no vamos hacia el porvenir, vamos hacia el pasado. Además decís con mucha contundencia, yo opino lo mismo, pero decís, hablas de él asesinato. No tenés ninguna duda. Ninguna duda. Yo decía una cosa el otro día en la radio, Santiago, vos sos más experto que yo en esto, pero yo decía que para la comunidad judía, Alberto Nisman ha sido un mártir y un héroe y no un suicida, porque está enterrado en un lugar de honor en el cementerio y no está enterrado en los márgenes, como la religión judía suele hacer con aquellos que se suicidan, porque es considerado como una suerte de crimen contra Dios. Eso es lo que la comunidad argentina tiene que entender. La primera denuncia de un asesinato, del asesinato de Nisman, la hace la comunidad judía cuando lo sepulta a donde están los mártires de la AMIA, aquellos que han caído asesinados. Y lo que la comunidad judía le está diciendo al país, y se lo está suplicando, es que este asesinato, como el de las víctimas de AMIA, no sea entendido como el asesinato padecido por una comunidad, sino por una nación. El mayor triunfo del terrorismo islámico es haber logrado que en este país se le presenten las condolencias a los judíos por lo sucedido el 18 de julio de 1994. Y no a todos los argentinos. Y no a todos los argentinos. Ese es un triunfo no del antisemitismo, ese es un triunfo muy profundo que pone de manifiesto la división que todavía subsiste en nuestra sociedad, donde no podemos entendernos como comunidades que complementan su vida y generan una identidad común. Son muchas las deudas de la Argentina con su autorreconocimiento, con la posibilidad y la capacidad de reconocer lo que es. Pero esperemos que la justicia en este gobierno cumpla con su deber. Mucha gente se pregunta, ¿pero se va a llegar a conocer la verdad? Esa no es la pregunta fundamental. La pregunta fundamental es, ¿podemos vivir sin la verdad? Esa es la pregunta. Y si no podemos vivir sin la verdad, al homicidio hay que llamarlo homicidio. Y a la Argentina, cómplice del homicidio, un país que ha renunciado a su porvenir. Santiago, vos lo planteás obviamente en términos generales, en términos sociales, en términos filosóficos, pero te quiero preguntar en términos personales, ¿cómo lidiás con esto? Vos trabaste una relación muy fuerte, muy intensa con Arroyo Salgado, con las hijas del propio Alberto Nisman, fuiste quien habló en el momento más íntimo del entierro del fiscal y demás. ¿Cómo lo pensás, cómo lo llevás a nivel personal también a todo esto? Bueno, es una pregunta muy fuerte. Yo tengo la convicción de que esas niñas en un punto son más huérfanas que nosotros, en otro son el símbolo de nuestra orfandad, de la orfandad de un país sin instituciones, de la orfandad de un país donde la justicia está al servicio del poder. Y a mí me gustaría mucho, a los 73 años de edad, poder irme de este mundo con la convicción de que la política conoció la vergüenza de haber sido lo que fue. La vergüenza, no pido más. La vergüenza, para que la ética aparezca no como una ilusión de quienes viven fuera de este mundo, sino como el elemento que vertebra la dignidad del ejercicio político. Esas chicas son huérfanas de un padre asesinado, son hijas de una madre que se separó de ese padre, pero lucha para que sus hijas no conozcan la humillación del silencio que se ha cernido sobre esta causa. Es imposible no estar a su lado. Nosotros, la mía, es una generación de hombres y mujeres que hemos conocido la violencia desde siempre en la historia del país. Me crié con el peronismo, me desarrollé en una Argentina que conoció los golpes de Estado, la sacralización de la muerte violenta por parte del Estado terrorista y de la guerrilla. ¿Qué quiero? La denuncia de todo esto. Que hagamos un duelo profundo, reconociendo que somos idólatras de la muerte, hasta que se demuestre lo contrario. Podemos vivir de espalda a esto, vayamos al cine, sigamos divirtiéndonos, hagamos lo posible para que haya más dignidad en el orden laboral, económico, educativo, sanitario,
Pero no olvidemos nunca que si pesa sobre la vida de este país un asesinato no explicitado como tal, la Argentina ha muerto con un tiro en la cabeza de ese fiscal. Es realmente conmovedor, ha generado un clima en el estudio y una situación en el alma de todos nosotros, producto de la manera en que expresás este sentimiento, estas convicciones. Hay una cuestión que vos has sido testigo muy fuerte en lo personal que tiene que ver con una decisión que toma el rabino Marcelo Polakov frente a una de las hijas del fiscal Alberto Nisman, que no puede creer, que no sabe bien en dónde está y de qué manera reacciona el rabino frente a esa situación. ¿Por qué no nos contás un poco cómo viviste eso y de qué se trató, Sí, Santiago? cómo no, y siempre un recuerdo grato y un consuelo infinito. Marcelo Polakov es el rabino cordobés que fue convocado para oficiar en la ceremonia junto a las autoridades del cementerio. Y cuando estábamos allí, bajo el peso de lo que significaba lo que sucedía, era posible ver a la hijita menor de Nisman, una nena que tendría 8 años en ese momento, estaba y no estaba allí, porque no cabía en su corazón ni en su cabeza que allí en ese féretro estaba su padre muerto. No podía comprenderlo. Es esta misma nena que Arroyo Salgado contó acá en TN que no puede hablar del tema, No, que es incapaz de hablar de la muerte de su papá, pero que duerme todas las noches con un buzo de su papá. De Claro, Nisman. es decir, no poder hablar de la muerte de Nisman porque trasciende como efecto la capacidad de asimilación es una cosa. Guardar silencio intencional sobre la muerte de Nisman, como hacen estos miserables que no quieren abrir la causa, eso es un acto de indignidad al que yo me niego a llamar hombría. Ahora bien, esta nenita estaba allí, frente a la tumba de su padre, sin saber dónde estaba, y de pronto alguien la vio, y ese alguien fue el rabino Polakov. Marcelo vio a esa niña, le habló, le dijo, ¿sabés una cosa? Una vez, una nenita de unos 8 años, y ahí la chiquita levantó la cabeza y sintió, advirtió que le hablaban a ella. Le preguntó un señor muy grande y muy sabio, ¿por qué las mariposas, que son tan hermosas, tienen que vivir tan poco, y los cocodrilos, que son horrendos y bestiales, deben vivir tanto tiempo? Y el señor sabio, ¿sabés lo que le dijo? Y ella pendía de las palabras del rabino. Le dijo, no te preguntes cuántos años vive la brutalidad y la fealdad. Pregúntate en qué es superior la belleza, aunque dure menos, y qué nos puede entregar a diferencia del horror. Y ella, con un gesto delicioso, que ninguno de los que estábamos ahí podíamos contener, asintió, comprendió. Y su memoria va a guardar esa enseñanza del judaísmo, que es una enseñanza humanista. La belleza puede más que el horror, si quien la sostiene está dispuesto a poner su vida en juego por ella. Santiago, nos ha conmovido profundamente a todos. Muchísimas gracias, como siempre, de hacernos el honor de venir a este programa. Gracias a ustedes por ayudarnos a que haya libertad en este país. Santiago Kovadlov, enseguidita nomás, hablando del arte, hablando de la cultura, hablando del baile. Vamos a hablar con un artista, con un bailarín como Iñaki Urlesaga, y vale la pena. Ya venimos. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Imagina simplificar operaciones. Imagina logísticas integradas. Vive allí, 55 años en el Cono Sur. Banco Nación. PAMI ya inició su campaña anual de vacunación antigripal. Este año, el poder está en vos. En Garbarino pensamos en vos. Por eso te ofrecemos el mejor servicio y la mayor variedad de productos. Como este Smart TV 32 pulgadas Samsung, en 12 cuotas sin interés de 708,25.
Garbarino, pensamos en vos. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. Sigamos haciendo entre todos, porque entre todos podemos más. Buenos Aires Provincia, entre todos podemos más. Vago, ética al servicio de la salud.